Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto a los suscriptores antiguos como a los nuevos, eres muy bienvenido. Este video se está estrenando en BitChute, Rumble, Brighteon y por el momento en YouTube al mismo tiempo. Si no estás suscrito a mis otros canales, por favor asegúrate de hacerlo porque como todos sabemos ya, YouTube no siempre es una plataforma propicia para tener discusiones sobre asuntos serios e importantes de los que tendremos que hablar en el tiempo que está delante de nosotros. Así que hoy tengo una palabra profética que recibí. No hay fecha en esto. No le he puesto la fecha de mis diarios, pero definitivamente fue una palabra de la semana pasada. Así que no es de esta semana, esta que ahora estamos a mediados del 19 de octubre. Esta es una palabra de quizá el día 10, el 11, el 9, en ese periodo de tiempo. Así que la buscaré en mis archivos. Y cuando la profecía esté en vivo, la profecía aún no está en vivo en el blog actual. Cuando la profecía esté en vivo, el título estará allí y la fecha estará allí. Pero el título de este mensaje que estoy dando es llamado 2 años buenos más. Y esta parte se llama una introducción. Así que este video se titula 2 años buenos más, una introducción. Y estaba a punto de hacer el video principal que se titula 2 años buenos más. Pero el Señor comenzó a darme un estudio bíblico serio, descargas serias, recopilando muchas cosas que Él me ha estado diciendo personalmente. Así que ya expliqué que estoy en el proceso de concluir el trabajo que estoy haciendo en el blog La Voz del Maestro. Hay mucha gente nueva, eres bienvenido. Si vienes aquí para aprender y realmente quieres escuchar, entonces eres muy bienvenido. Y, en resumen, el blog profético La Voz del Maestro lo empecé en 2019 de manera reacia porque el Señor me dijo ya es hora de que ahora publiques las palabras que te he estado dando. Las palabras que el Señor me ha estado dando las he estado recibiendo desde 2012. Así que las profecías comenzaron a ser escritas en 2012. Y en ese momento pensé que simplemente estaba escuchando al Señor, escuchando el corazón del Señor, escribiendo las cosas que Dios dijo que serían. Y la mayoría de esas cosas rápidamente me di cuenta de que involucraban a la nación de América. Dios comenzó a mostrarme que Él no estaba complacido con América. Él no estaba complacido con el modo en que América abusa de su poder, el modo en que abusa de su influencia, el modo en que abusa de su estatus. Y esto fue desde el 2012. El Señor también me hizo saber que estamos en los tiempos finales de los tiempos. Él me dijo, Celestial, estos son los últimos días, después de estos días, no habrá más días, y palabras como esas me sorprendieron porque, por supuesto, cuando escuchas eso piensas, bueno, el mundo debe acabarse mañana. Pero una cosa que debemos entender acerca de Dios es que Dios siempre es guiado por la misericordia. Dios siempre es guiado por la misericordia. Y la misericordia en este caso que Dios estaba mostrando a América y está mostrando a todas las naciones es que Dios primero se va a tomar su tiempo para exponer todos los pecados de los que el mundo es culpable, de los que la iglesia es culpable, de los que las naciones son culpables y en particular una nación clave que ha estado en el centro de los eventos mundiales por al menos los últimos 60 años, 60, 70 siendo generosos. Dios ha estado tomándose su tiempo para exponer el caso y la queja que Él ha tenido con las naciones del mundo, con esta nación, los Estados Unidos de América, con la humanidad, con su propia iglesia. Y así estuve obedientemente escribiendo esas cosas pensando que solo estaba guardando diarios proféticos hasta el 2019. Cuando el Señor dijo, saca estas profecías, empieza con este grupo siendo profecías sobre Rusia y China, y luego avanza en la dirección y el orden que yo te indique. Así que si vas al blog La Voz del Maestro, que es de _mastes_voice.com. Si vas a ese blog, encontrarás una plétora de palabras que he recibido en los últimos 10 años y aún sigo recibiendo mensajes. Y aquellos de ustedes que han estado aquí por mucho tiempo tal vez hayan notado que los mensajes están llegando cada vez más rápido. No siempre significa que Dios me esté dando nuevas profecías cada vez más rápido, aunque eso también está sucediendo. También significa que estoy haciendo mi mayor esfuerzo para terminar las 460 profecías que el Señor me ha dado. Estoy dando lo mejor de mí habiendo escrito la mayoría de ellas. No he escrito todas. Todavía tengo un montón de cosas no escritas, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poner tantas como pueda en formato de video. ¿Por qué? Porque cuando termine, voy a dejar estos videos aquí. Así que yo personalmente no voy a estar aquí. Estos videos, si no entendiste cuál era el propósito de los videos son un apoyo para el blog, pero los videos también son parte de una acusación general que Dios ha hecho contra América. Así que sé que hay muchas personas que dicen, oh, si oramos, Dios retrocederá. Dios no va a retroceder nada.
Veo personas diciendo cosas como, oh no, si oramos, Dios detendrá las guerras. No sé cómo en esta era moderna tenemos una iglesia que está tan mal enseñada o simplemente tan orgullosa que en realidad piensan que arrodillarse y orar detendrá al caballo rojo del libro de Apocalipsis cabalgando. Y pongo todas estas cosas, el 90% de ellas, firmemente a los pies de los pastores que han estado pastoreando personas durante las últimas 2 décadas. Porque estos hombres y estas mujeres le han dado a la iglesia, localmente aquí en América especialmente, la idea de que Dios está tan enamorado de ellos que Dios nunca puede herirlos. Dios está tan enamorado de ellos que Dios nunca puede hacerle nada a América porque América es el hijo perfecto de Dios, su consentido. Y siempre está dispuesto a patear la lata más adelante, solo una vez más con ella. Si ella dice, oh Dios, danos otra oportunidad. ¿Sabes? Estamos asesinando bebés con píldoras por correo ahora y todo eso, pero solo podemos ponernos bien. Y no entienden que Dios está completamente invertido en traer el reino de su glorioso Hijo. Así que las personas se aman a sí mismas y sus vidas tanto que realmente siguen pensando vergonzosamente que Jesús continuará quedándose en segundo plano para que ellos puedan seguir con vidas mediocres, vidas que en gran parte no están encendidas para Dios, vidas que usualmente son una mezcla de compromiso, mentiras en las que han estado languideciendo por no sé cuánto tiempo. Realmente piensan que Dios va a decir, está bien. Pondré el reino eterno en pausa para que ustedes puedan correr una vez más y hacer las cosas bien. Estamos en un periodo de tiempo completamente diferente. Y yo, por mi parte, me regocijo en las palabras de mi rey. No son palabras fáciles, y no voy a retener nada en ninguna de estas profecías. Mi gozo está completamente separado de esta obra que hago. Así que, las cosas que Dios me ha estado diciendo personalmente han animado tanto mi alma, que incluso si traigo una profecía diciendo aquí que el monte Kilimanjaro va a explotar y hundir un continente entero en el mar, la entregaré profesionalmente porque está completamente separada de la paz, el gozo y simplemente la bendición, la bondad que Dios me ha estado mostrando recientemente. Puedo seguir adelante y decir algo de esta profecía. Dios dijo, aquí está la dicotomía del profeta. Dijo que cuando el profeta está trayendo la palabra, usualmente siempre encontrará espinas y abrojos, ortigas, palos, piedras, burla y maldición. Y dijo que cuando esta persona está profetizando la palabra de Dios, nunca será fácil para ella. Muchas veces su alma estará en dolor y tormento debido a la carga espiritual y la carga natural y la guerra espiritual que viene con el portar la verdadera palabra profética. Pero él dice, aquí está el asunto, mi hijo. Es que cuando bajas la pluma y el trabajo está hecho, entonces se abre un nuevo panorama para ti. Ahí es cuando los profetas comienzan a disfrutar la recompensa de Dios, el fruto de su labor fiel. Y dice que en el momento en que la palabra está cayendo sobre la gente, la carga será cambiada de tus hombros a aquellos que ahora estarán enfrentando la realidad de las cosas que dices. Y así, en la Biblia históricamente verás que el profeta traerá la palabra y la gente maldecirá y la gente se burlará. Y en el caso de Jeremías siempre le estaban golpeando en la cara. Y ciertamente yo he recibido mi buena parte de eso, o al menos de personas que intentaron hacer eso a través de sus palabras. Pero el final de una cosa es lo que prueba la verdad de esa cosa. Cuando la gente está pasando por eso, especialmente los espectadores antiguos saben lo que he cubierto aquí en los últimos 3 años. Cuando eso los confronta, la mayoría de la gente ya no tendrá la fuerza ni siquiera para levantar la mano, mucho menos arrojar una piedra. Así que entremos en esta palabra profética. Esto es Reflexiones Proféticas del Señor. Se llama 2 años buenos más y una introducción. Y la razón por la que se llama 2 años buenos más es porque Dios dice, América, tienes 2 años buenos más, y luego vas a entrar en la máquina de remolino, un ciclo literal de lavado de destrucción, y el tema principal del que Dios estuvo hablando es la guerra. Así que la guerra civil viene a América y esa guerra civil no va a ser detenida. Esa guerra civil, dice Dios, es el justo castigo de América por su orgullo y por la odiosidad que está escondida profundamente en los corazones de las personas. Eso finalmente llegará al límite, saldrá a la superficie y estallará. Así que es una profecía antigua, no puedo recordar cuál, pero definitivamente fue al principio de este año o alrededor del final del año pasado. Dios dijo que existe una creencia falsa aquí de que esta es una nación de gente buena, y eso es lo que a menudo veo en la sección de comentarios. ¿Cómo puedes decir esto sobre este país? ¿Por qué eres tan antiestadounidense? ¿Por qué estás tan llena de odio? ¿No sabes que aquí hay gente buena? Y Dios dijo, disculpa, por favor. Él dijo, ¿quién es bueno? ¿No dijo Jesús que no hay ninguno bueno excepto Dios?
Dios dijo que verán quiénes son las personas buenas cuando el dinero falle y los recursos se vuelvan gravemente limitados, cuando la comida no sea suficiente para todos. Dios dice que América verá a su gente buena tomando las armas, disparándose unos a otros, saqueándose unos a otros, robándose unos a otros. Y no olvidemos a los muchos oportunistas masculinos que van a estar violando gente indiscriminadamente en esos tiempos. Dios dice que verás el verdadero corazón de esta nación salir a la superficie mientras el hermano toma las armas, se vuelve contra su hermano y dispara, y los medios van a estar instigando todo eso hasta que explote. Así que solo 2 años buenos más, dice el Señor, y luego la nación va a entrar en una conmoción de graves turbulencias. Pero antes de que entremos en esa profecía, que es algo aparte, este video está mirando cosas que Dios ha estado poniendo en mi corazón desde hace un tiempo. Y ahora vamos a entrar en ello con la ayuda de la palabra de Dios. Así que lo primero que él dijo esta noche es que los falsos profetas se levantarán, prosperarán y florecerán. Así que siempre le digo a la gente que soy extremadamente cuidadosa con las palabras. Cuando Dios dice serán, eso significa que algo va a suceder. Así que él no dijo que los falsos profetas tal vez se levanten o que los falsos profetas podrían en cierta manera. Él dijo que ellos se levantarán, prosperarán y florecerán. Se multiplicarán como viñas salvajes y tomarán el número que les ha sido asignado. Así que esto significa que hay, ya lo hemos visto, pero se acerca una ola de choque increíble de falsos profetas de los últimos tiempos, falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, que caerán bajo la categoría de, si fuera posible, engañarán aún a los escogidos. Así que el Señor dice, estas personas se multiplicarán, lo cual significa que serán 10 veces más de los que ya hay. Y él dice, tomarán el número que les ha sido asignado. Ahora, ¿cuál es ese número que les ha sido asignado? Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 4, 5 y también el versículo 11, y busquemos eso. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que hay un número asignado a algo? Bueno, eso significa que hay un número que ya ha sido entregado. Significa que ese número ya está establecido en el cielo. Significa que la única manera de no ser parte de ese número es ser hallado en esa pequeña iglesia, el grupo de la verdadera iglesia que ha sacrificado sus propios deseos, ha sacrificado sus propios anhelos y ha entregado todo a los pies de Jesús en humildad. ¿Por qué? Es solo para ser salvos, no porque le aman y desean profundamente ser enseñados por él. La mayoría de las personas no quieren ser enseñadas porque la mayoría de las personas tienen la suposición de que ya están tan instruidas que nadie puede decirles nada. Y entonces se ofenden cuando oyen la palabra de Dios que va en contra de su entendimiento y su creencia, porque la mayoría de las personas son fieramente protectoras de su propio conocimiento. No quieren oír más. No quieren aprender nada extra. ¿Por qué? Porque aprender requiere humildad. Aprender requiere que de hecho hagas espacio en el estante de tu biblioteca y que quites tus grandes y gruesos libros para tal vez 1 o 2 volúmenes delgados que podrían llenar los vacíos de lo que crees que sabes. Muchas personas no tienen conocimiento perfeccionado de los últimos tiempos porque los pastores se han mantenido deliberadamente alejados de esta sección de la Biblia. Han dado a la iglesia moderna a nivel internacional. Estoy hablando de todos los 7 continentes. Bueno, tal vez menos la Antártida. No sé si van a la iglesia allí. Pero le han dado a la gente la idea de que los últimos tiempos están tan lejanos. Y han logrado hacer esto con éxito, que cada generación de cristianos verdaderamente cree que va a morir tapada en la cama bajo las sábanas diciendo, obedece a tu madre. Literalmente, las personas literalmente piensan eso. Ninguna generación piensa que va a ser la generación que tendrá que enfrentar los horrores del tiempo final. Pero estoy aquí para decirte que en el 2012 el Señor me dijo, Celestial, te llamo para prepararme un pueblo que me encuentre. Y eso significa que la generación viva, la generación que está viendo este video, ustedes son la generación. Yo soy la generación que va a encontrarse con el Señor. Y será ya sea para bendición o para juicio. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5 o versículo 3. Ahora él se sentó en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron en privado diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Y Jesús respondió y les dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y luego simplemente descendemos al versículo 11, donde dice, entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que aquí Jesús no está diciendo que esto es algo que podría potencialmente suceder. En realidad está diciendo que falsos cristos, es decir, hombres que afirman ser verdaderamente Jesús mismo, vendrán y engañarán a muchos.
Y él dice que con ellos vendrán falsos pastores, falsos profetas, personas en el enclave religioso, el círculo religioso, que vendrán pero serán falsos, serán engañadores, serán lobos con piel de oveja, estarán viviendo vidas privadas que no corresponden con absolutamente nada de lo que dice este libro, pero porque pueden adornar su discurso con versículos bíblicos, y porque realmente pueden emocionar a una multitud, la gente va a pensar que son genuinos. ¿Y qué dijo Jesús que recibirían aquellas personas que piensan que son genuinas? Engaño. Lo primero que Jesús les dice a los discípulos que será la señal de los tiempos de su venida es engaño, engaño y falsos dentro de la iglesia. Mentirosos en la iglesia, engañadores en la iglesia, charlatanes en la iglesia. Entonces, ¿dónde deja eso al pueblo de Dios? ¿Eso significa que recae sobre el pueblo de Dios ser discernidor o formarán parte del número que el Señor dice está señalado para caer en el engaño? Así que eso significa que ese número existe. Definitivamente va a ser un grupo que irá a juicio, perdición e infierno junto con los falsos profetas. La única variable es quiénes serán, y esta es la pregunta que enfrenta la iglesia moderna hoy en día, y en realidad ni siquiera saben que esa pregunta les está enfrentando. A veces miro los comentarios y estoy en silenciosa admiración al ver personas que ya tienen canas pensar que discernimiento es preguntarme ¿quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu declaración de fe? Y que se supone que debemos probar los espíritus de los profetas. Y yo estoy mirando y estoy pensando, Dios, ayuda a estas personas. Ten misericordia de ellos porque no son mis personas, son tus personas, así que ayúdalos. Si un espíritu falso se para frente a ti, ¿acaso la Biblia te dijo que la prueba del espíritu falso es ir hacia el espíritu falso y decir, oye, espíritu falso, y estoy aquí para preguntarte personalmente, ¿eres falso? Y entonces el espíritu dice, no, en realidad yo soy el espíritu del Señor mismo. Entonces, ¿cómo refutas eso? El discernimiento se ejerce espiritualmente. El discernimiento no es acercarse al espíritu para preguntarle al espíritu, revélate. El discernimiento en realidad es volver al Señor y decirle, revéleme esto es de ti o esto es del diablo. El problema es que la iglesia moderna está bloqueada 10 veces en los oídos. No tienen ninguna capacidad de oír de parte de Dios, de saber a través de la oración, de saber a través del ayuno cómo probar un espíritu. La gente realmente piensa que la prueba es hacer una pregunta. ¿No te parece aterrador esto? En un tiempo en que el anticristo viene a aplastar y pisotear el residuo con sus pies. ¿Cómo demonios vas a acercarte a un ángel caído, por ejemplo, que se está manifestando en carne humana y luego decirle, ¿eres una persona? ¿Eres una persona real? ¿Crees que el ángel tiene como incentivo decir, sí, de hecho soy un ángel caído aquí para cortarte en pedazos apenas abras la puerta? Por supuesto que no. Ese es todo el sentido del engaño, para poder deshacerlo. Necesitas al Espíritu Santo, no preguntas, pero la gente ni siquiera sabe eso. Así que eso solo demuestra cuán caída y cuán decrépita está la iglesia en estos tiempos cruciales. Y esto ni siquiera es una cuestión de ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? Esto es una cuestión de puedes perder tu vida si no eres capaz de discernir entre lo falso y lo verdadero. Puedes terminar en el número entregado a los que se dirigen al lago de fuego. Ellos están bailando una alegre melodía hacia ese calor de 6.000 millones de grados, y los estás siguiendo como al flautista de Hamelin, porque no puedes distinguir. Y si piensas que la prueba que te salvará es hacer preguntas, entonces eso significa que has perdido totalmente el significado del ministerio del Espíritu Santo. Significa que no tienes ninguna capacidad de oír desde lo alto que es la verdad. Significa que cuando la palabra de verdad está saliendo, tienes un callo, eso significa una capa grande y dura sobre el corazón que ni siquiera puede ser atravesada por la verdad para que lo sepas. Siento en mi espíritu esto es verdad en el hombre interior. Si tienes que hacer una pregunta ya estás hundido. Esta es la primera parte. La segunda parte, aún en los falsos profetas, nos lleva al libro de Segunda de Pedro. Y estamos viendo el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y voy a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, y atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos destructivos, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia los explotarán con palabras fingidas, por mucho tiempo su condena no ha estado ociosa, y su perdición no se duerme,
Así que este es un maravilloso pasaje de las Escrituras donde Dios está hablando de la siembra de cizaña entre su pueblo, la siembra de liderazgo falso, la siembra de supuestos vasos proféticos falsos entre su pueblo. Él dijo que personas que enseñan falsamente introducirán encubiertamente herejías destructoras al punto que terminan negando al Señor que en primer lugar compró su salvación. ¿Sabes lo que esto está diciendo? Esto está diciendo que muchas de las personas que te engañan ahora, si retrocedieras 5 o 10 años atrás, en realidad caminaban en la luz verdadera del Señor Jesucristo. El Señor no está diciendo que salieron de los arbustos o que salieron de las chispas del infierno y que simplemente vinieron de otra dimensión para enseñar mentiras. Él dice no, yo soy el Señor que los compró, lo que significa que una vez los conocí. Ellos alguna vez tenían una etiqueta de nombre que decía Cristo. Yo soy de Cristo. Pero ahora dice que se han vuelto falsos y han sido sembrados entre el pueblo encubiertamente trayendo herejías destructoras. Así que estas son personas que saben cómo usar un par de versículos bíblicos para rociar en la mentira, para hacer la mentira apetecible. Aquellos de ustedes que tienen perros, saben que ocasionalmente necesitan dar medicación a su perro, y el perro no va a aparecer y comerse ese revoltijo calcáreo porque no sabe a las cosas que les gustan a los perros. Así que todas las personas hábiles compran salchichas y compran el dulce favorito de sus mascotas. El dulce favorito y entonces meten esa medicación ahí y luego el perro la acepta y después de que la comida se disuelve, la medicación es liberada en el cuerpo y el perro es sanado. Ahora solo quiero que inviertas eso. Falsos maestros, falsos profetas dándote tus dulces favoritos, tu pequeña historia de transferencia de riquezas cuando Dios en realidad está diciendo que aquellos que tienen oídos para oír, la economía global está a punto de llevar incluso a los varones fuertes de rodillas. Mujeres van a ver a sus esposos tercos llorando en este país. No estoy hablando a ningún otro país. Estoy hablando al país que ama la inmundicia gananciosa. Estoy hablando al país que ama jugar en los mercados, que ama apostar en los caballos, que ama jugar con el dinero en efectivo. Ustedes, mujeres, algunas de ustedes con esposos que no pueden oír, van a ver hombres fuertes sollozando cuando se vea obligado a venir de rodillas a decirte que el hogar está funcionalmente en bancarrota, porque no quiso escuchar cuando tú y el Espíritu Santo le estaban diciendo saca tu mano de este juego de cartas, empaca y apártate antes de que se quiebre. Si tú como esposa no tomas ahora algunos pasos para mitigar lo que va a golpear a tu hogar con oración, ayuno y también guardando un poco de extra, va a ser difícil porque el asunto con los hombres es que solo se detienen cuando son humillados. Los hombres no se detienen a menos que Dios los tome como tomó al apóstol Pablo y le dio el tirón de su vida. Y desafortunadamente, aun si es humillado, el dinero sigue desaparecido. Así que aquí es donde estamos. Dios dice que se han metido personas para poner medicación en la comida. Y así comes la comida, la transferencia de riqueza, y comes Make America Great Again, y comes esto y comes aquello, y lo que no sabes es que después de que la parte sabrosa se disuelve en tu boca y se disuelve en tu vientre, ese veneno espiritual que te han puesto está funcionando y es una herejía destructiva. Las herejías son mentiras que destruyen totalmente la fe en un cristiano. Y herejías son mentiras que arrancan los fundamentos disciplinarios que nos mantienen como columnas fuertes en la casa de Dios. Cuando basas tus creencias en herejías y otra persona está arraigada en la verdad, cuando viene la tormenta va a golpear a ambos árboles. Pero después de que la tormenta pasa, vamos a ver un árbol arrancado y tumbado en el suelo y el otro todavía de pie, porque estaba arraigado y plantado en la verdad y no en herejías destructivas. Así que este es realmente el peligro. Así de peligroso es la falsa enseñanza. Así de peligrosos son los falsos profetas. Así de peligroso es ir, sentarte y estacionarte durante 20 minutos en un lugar donde la gente te tiene haciendo cantos grupales y donde simplemente te están diciendo, oh, sabes, yo solo sé que vendrán unas cuantas cosas difíciles, pero lo vamos a superar. Nunca pueden contarte las cosas difíciles. Nunca pueden decírtelo. Que Dios dice que América va a ser golpeada por inundaciones tan graves y que el número de muertes que va a venir. Vi lo que sucedió en Ian y la gente me escribía y me decía, ¿Es este el desastre de agua que Dios dijo que viene para Florida? No, nadie va a poder escribirme después de ese desastre de agua. No le están diciendo a la gente que Dios dijo que la ciudad de Nueva York va a estar bajo el agua. ¿Ves? Esas no son las palabras que están viniendo porque no tienen reuniones de oración profética donde Dios realmente trae profecía en vivo a la línea diciendo que ahogará esta ciudad.
porque está complaciente, porque está hasta el cuello en sodomía y aborto y fornicación y pedofilia. Y siendo complaciente y tratando de ser acogedora y poniendo su brazo alrededor de toda forma de idolatría y pecado y diciendo no es pecado, en realidad es libertad, no es pecado, son derechos personales. En realidad no te están contando la profundidad de la iniquidad en el país. Así que por eso es fácil para ellos decir, oh no, vamos a pasar tiempos difíciles. Y aquí está su dicho favorito, pero al final nosotros ganamos. Al final solo Jesucristo gana. Y para cuando Jesucristo gana en Apocalipsis 22, un montón de personas están muertas, la mayoría de ellas fuera del Señor. Si no estás leyendo la palabra de Dios por ti mismo, y alguien te está dando una pequeña salchicha con veneno escondido en el medio, entonces, de acuerdo a la frecuencia de cuántas de esas salchichas recibes, deberíamos estar mirando para ver que caes antes de que pasen demasiados años. Herejías destructivas, dice, que se han infiltrado entre ustedes en secreto por personas que han negado. Han llegado tan lejos en las mentiras. Algunas de estas personas han ido tan lejos en las mentiras, que no pueden parar. En Estados Unidos, amas tanto a los mentirosos que incluso cuando los mentirosos fueron atrapados en sus mentiras hace 2 años, juraron una y otra vez que Dios les había dicho que Trump era el hombre, que él volvería, que estaba garantizado. Y cuando fueron expuestos como mentirosos, algunos de ellos vinieron y se arrepintieron y todos ustedes dijeron somos humanos porque eso es lo que Dios les dijo. Dios dijo que enviaría profetas que fueran humanos, para que cuando la palabra fallara, en vez de volver a la prueba que está en el libro de Deuteronomio, donde dice si la palabra falla, entonces puedes saber que esa persona no es un profeta. Y después de que han escrito 4 o 5 libros, compraste todos los libros, tienes el set completo en casa. Ese set todavía te está mirando a menos que te diera vergüenza y lo echaras a la basura acerca del glorioso segundo mandato y la venida de Ciro. Todo eso falló, ellos se disculparon, y ahora han vuelto directamente a lo mismo y aún sigues suscrito. Ya eres una baja de los tiempos. Hay personas que ni siquiera necesitan ser engañadas por el engaño de prodigios y señales mentirosas que están por venir cuando el sistema de la bestia se levante para aplastar a la gente. Ya están perdidos porque pueden ser engañados por un hombre. Entonces, ¿por qué sería necesario la venida de uno maligno que prospera en el engaño en su mano para destruir a tal gente? El Señor dice que muchos seguirán sus caminos destructivos. Y por causa de esto el camino de la verdad será blasfemado. Falsos profetas, falsos maestros. Estos mentirosos literalmente mantienen a otras personas alejadas de la salvación. Hay otras personas allá afuera, ellos fuman, beben, fornican, pero ¿sabes qué? Parte de eso es que son cínicos en la vida y tienen 2 ojos que funcionan, y pueden detectar a un lobo disfrazado de oveja en el escenario de la casa del alfarero mejor que los acólitos babeantes dentro de la iglesia que siempre dicen no toques a mi ungido. Pueden detectar. Así que hay gente fuera de la iglesia que no quiere venir a nuestro medio porque odian las mentiras. Odian la hipocresía. Odian la manera en que abrazamos a los pedófilos y arrojamos a las víctimas al cono del silencio y les decimos no destruyas al pastor Boyd. Es un hombre bueno. Blasfeman el camino de la verdad. Literalmente maldicen a Jesús porque sienten que Él no es un Dios que trae justicia, que solo es un Dios que da permiso a todo el pecado que su iglesia quiere cometer. Por causa de ellos, dice la Biblia, y por causa de sus caminos destructivos, de estos mentirosos, herejes, que muchos de ustedes no pueden dejar de seguir. Eres tan adicto a esa notificación como lo son los que microdosifican drogas, quienes solo siguen tomando esas pequeñas dosis. Para mantenerse, ya sabes, lo llaman alta funcionalidad. Mientras tanto están colgados con crack, pero pequeñas dosis de crack que no se pueden notar. Así es como algunas personas están adictas a la notificación de pequeñas cosas que les rascan la comezón, y por eso no pueden salir de la trampa. Pero Dios dice que otras personas que pueden detectar una estafa, ellos blasfeman el camino de la verdad. Ellos blasfeman el camino de la verdad. ¿Dónde está el camino de la verdad? El camino de la verdad está en la iglesia. Hay personas allá afuera maldiciendo a Dios y maldiciendo quién se supone que Él es porque la iglesia que Él tiene aquí ahora no lo representa. Dice que por avaricia ellos los explotarán con palabras engañosas. Dirán cualquier cosa para que puedan seguir lanzándoles sus monedas. Literalmente les dirán cualquier cosa. El hecho de que un canal como este haya crecido es indicativo de la mano del Señor porque no hay nada aquí que pueda mantener a una persona regresando y diciendo me gusta escucharla hablar de cómo el mundo va a arder. Así que debe haber algo más aquí por lo que la gente viene. La exhortación, la verdad.
La reprensión, el recordatorio de que Dios no es tu amiguito, sino que es un fuego grande y consumidor. Y debes tener cuidado de cómo te acercas a Él, porque Él es amistoso, Él es amor. Él cuida de nosotros, pero no es un juguete. Debe ser que hay algo incrustado en este canal que constantemente hace que la gente venga aquí porque no está alimentando el azúcar que otros están microdosificándose. Ellos te explotarán con palabras engañosas porque son codiciosos. Y por mucho tiempo su juicio no ha estado ocioso, y su destrucción no se duerme. Así que ahora que he abierto la escritura para ti, puedes ver por qué Dios dice que el final de los falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes, todos los falsos, es muerte, es destrucción. Dice que por mucho tiempo su destrucción no ha estado ociosa, lo que significa que el hecho de que todavía los veas de pie en escenarios, todavía veas sus canales activos, no significa que Dios les está dando un pase. Significa que cada uno de ellos tiene una copa que se está llenando y cuando esté llena verás el final del verso, su destrucción no se duerme. La siguiente parte de esto es solo un pequeño fragmento que Dios puso en mi corazón para mostrarle a la gente. Muchas personas han sido salvas por un tiempo, y odio decirte esto, pero tu salvación está llena de mucha madera muerta. Tu salvación está llena de mucho relleno. Está llena de mucho, por favor, discúlpame, tu salvación está llena de mucho charla secundaria. Así que está llena de muchas cosas que absolutamente no tienen nada que ver con la dispensación en la que estás. Hace 20 años, hace 15 años, no importa. Podías aprender toda la información secundaria en la Biblia y aún así estar bien. Teníamos mucho tiempo, pero a medida que Dios comenzó a mostrarme cómo leer mi palabra, comencé a ver que el Señor no es un cuchillo para mantequilla. Un cuchillo para mantequilla es básicamente bueno para cortar mantequilla y tal vez cortar un panecillo tibio. Pero no vas a usar un cuchillo para mantequilla cuando tienes que trabajar con carne. La carne es lo que Dios me ha dado. La carne es lo que a mí misma me gusta comer en el espíritu. No me gusta la verdad diluida. No me gusta la leche. No me gusta la harina de maíz. Necesito algo en lo que poder hundir mis dientes porque sé que necesito ser robusta, porque tengo grandes responsabilidades cuando se trata de los últimos tiempos. Así que vayamos a nuestras Biblias. Si tienes tu Biblia contigo, vayamos a Lucas capítulo 3, y solo voy a darte un pequeño ejemplo de cómo puedes leer tu Biblia de manera útil y comenzar a cortar toda la madera muerta. Mucha gente, mientras más tiempo hayas sido salvo, más madera muerta hay en ti. Tienes mucho conocimiento auxiliar y secundario que no sirve para nada. Nunca va a ganar a otra persona para Cristo. Nunca va a avivar los fuegos del avivamiento y el entendimiento en alguien. Y si aprendes a leer tu Biblia correctamente, en realidad sacarás mucho más provecho de ella. Así que voy a leerte un pequeño pasaje aquí de Lucas capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Ahora bien, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la región de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilene, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. La palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región alrededor del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Así que imaginemos que es domingo en la mañana y estamos en la iglesia de nuestra elección. Y el pastor ese día ha sido movido en su corazón para predicar del libro de Lucas capítulo 3, y comienza a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Hay muchos nombres aquí, repasémoslos. Tiberio César Poncio Pilato, está Herodes, está Felipe, está Lisania, están Anás y Caifás, quienes eran los sumos sacerdotes, está Juan, que es el hijo de Zacarías. Este Juan sería Juan el Bautista. Muchos pastores tomarán este pasaje y lo predicarán por alrededor de 30 minutos. Usarán 30 minutos de tu vida diciéndote ahora, Tiberio César fue el quinto César desde Frank la Rana, y dirán, y Poncio Pilato. ¿Lo recuerdas? Él era el gobernador en ese tiempo. Y guarda eso en tu mente porque es muy importante, porque vas a ver al mismo Pilato aparecer después cuando esté hablando con Jesús. Y Jesús no quiere responder porque Jesús está guardando su energía para la cruz. Y luego está Felipe y tú sabes, un tetrarca, y entonces te explicarán en griego, en francés y en chino lo que es un tetrarca. Y también te hablarán de la región de Traconite, que estaba cerca de Grecia, pero un poco debajo de Irán e Irak. Y te hablarán de Anás y te hablarán de Caifás, el sumo sacerdote malvado que realmente estaba en contra de Jesús. Y gastarán 40 minutos hablando de personas que básicamente están muertas y no tienen nada que ver con la parte central de esta escritura.
La única cosa, y Dios me dio esto y ni siquiera sabía que me estaba probando, él dijo: Celestial, ve a ese lugar donde Juan el Bautista estaba comenzando en el ministerio. Así que fui allí y empecé a leer y luego él dijo: detente. Y él me dijo: ¿qué dice el pasaje? Y yo digo: bueno, Dios, lo que dice es que hace mucho tiempo mucha gente estaba ocupando estructuras del gobierno, pero en ese tiempo una palabra particular vino a la boca de un hombre que iba a ayudar a Jesús a revolucionar el cristianismo. Juan, el hijo milagroso de Zacarías, que fue al desierto para que tú pudieras prepararlo para el ministerio. Eso es lo único importante en la escritura. A nadie le importan Anás y Caifás. Están muertos y ya no tienen más contribución para tu salud, tu riqueza ni tu capacidad de sobrevivir los tiempos finales. Cuando lees la Biblia, necesitas ser capaz de extraer de ella los pasajes que te alimentarán, te fortalecerán y que también alimentarán y fortalecerán a tu esposa. Si eres un esposo que estudia la Biblia como deberías con tu esposa, y que alimentará y fortalecerá a tus hijos adolescentes y a tus pequeños. Incluso los bebés pueden ser alimentados con diminutas y granulares porciones de la Escritura, pero solo si sabes cómo presentarla. Miro la palabra de Dios y el Espíritu me ayuda a ser concisa. Cuando estudias, estás obteniendo más al observar la vida de Juan. La cosa importante, busca en tu Biblia después de este video, pruébalo si quieres. Vuelve a esta parte, Lucas 3, 1, 2 y 3. La parte importante de la frase no es Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. No es Pilato el gobernador. No es Tiberio César, que ni siquiera importa y que ni siquiera estaba en Palestina en ese momento. Él estaba sentado en Roma, odiando el hecho de que Palestina era un lugar tan rebelde. Lo único que importa aquí es que Dios está diciendo: mira cuántos nombres había en la estructura de gobierno. Mira cuántos nombres había entre las élites. Mira cuántos nombres había en altos puestos. Mira a quién le hablé: al hijo humilde de un sacerdote del templo, haciéndolo un hombre altamente armado en mis manos. Y entonces el versículo 3 es el que lo remata. El versículo 3 dice: y él fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Tú me das este pasaje de la Escritura y me das 30 minutos. 25 de esos minutos los voy a pasar hablando de lo importante que es predicar un bautismo en el cual un hombre confiesa sus pecados arrepintiéndose del mal que ha hecho, para que así pueda entrar en verdadera comunión con el Cristo. La Biblia tiene verdades fundamentales y las perdemos porque queremos centrarnos en las cosas secundarias. Las perdemos porque queremos que todos sepan que conocemos la versión griega, la francesa y la china de la palabra. Y aún así, estamos en los tiempos finales. Y a veces puedes tener un encuentro con un alma que necesita venir a Jesús justo en el lapso de un viaje en tren. Y si no tienes las galletas básicas en tu mano para poner en la boca de esa persona hambrienta, vas a perder la oportunidad. Vas a perderlos. Y como dice la Biblia, tu cristianismo no vale nada. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo alimentarnos a nosotros mismos, y por eso no podemos alimentar a la persona que está a nuestro lado. Sabemos que las aerolíneas dicen: en caso de emergencia, ponte tu propia máscara primero antes de intentar siquiera ayudar a tu pequeño bebé al que amas. La mayoría de nosotros estamos sin máscara asfixiándonos. Estamos en nuestro último aliento porque no sabemos cómo leer este libro para obtener la verdad. Seguimos pequeños senderos de conejos. Entramos en investigaciones de 2 horas. Sobre quién era la madre de tal y tal persona. Cuando las cosas centrales, todo el punto de estos 3 versículos es simplemente decir que el corazón de la salvación es que debes predicar el arrepentimiento para quitar el pecado. Y aún así, cuando digo tales cosas, entonces la gente dirá: pero la sangre de Jesús fue derramada. La sangre de Jesús fue derramada, ¿y entonces qué? ¿La sangre va a saltar sobre nosotros para quitar el pecado? No necesitamos caminar. No necesitamos caminar sometidos al Señor. Si no necesitamos arrepentimiento, entonces ¿de qué nos está diciendo Dios siempre que nos arrepintamos? Si el pecado no es un peligro, si el pecado no es una cobra enrollada esperando para morder al desprevenido en la cara, entonces ¿de qué nos está salvando Jesús? ¿De qué nos ha salvado Jesús, si no es de nuestro pecado? Continúo con lo que más dijo Dios. Dios dijo que viene una nueva generación. Una nueva generación para reemplazar esta madera vieja, muerta y sin propósito. Él dijo que viene una nueva generación que enseñará su palabra con poder, con fuerza, autoridad, y traerá la sabiduría del Señor. Sabiduría irrefutable. ¿No serás capaz de discutir con la manera en que la nueva generación enseñará? ¿Con la manera simple en que abrirán las Escrituras para ti?
y te mostrarán cosas que siempre estuvieron allí para salvar tu alma. Y la otra generación antes que ellos no pudo hacerlo. El Señor dijo que su sonido será claro y su discurso será muy simple. Las únicas personas que no los oirán son aquellas que no quieren oír. Lo siguiente es esto: el Señor dijo que estamos entrando y que ya hemos llegado a un tiempo de gran engaño y maldad espiritual. Y todo el mundo sigue a la bestia. ¿Cómo va a seguir el mundo a la bestia? ¿Cómo será guiado todo este planeta para optar por seguir a la bestia y al sistema de la bestia? Y la palabra es simple. Lo hablé al principio del video. Es engaño. Es controlar la mente con ideas populares, con propaganda, con astucia. Personas tienen que entender. Déjenme leerles Daniel capítulo 8, versículo 25. Un momento, por favor. Leeré desde el verso 24. Su poder será grande, pero no con su propio poder. Destruirá prodigiosamente y prosperará y actuará. Destruirá a los fuertes y también al pueblo santo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esa palabra allí es astucia. Y en su corazón se engrandecerá. Destruirá a muchos que vivían confiados. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que la palabra que escuchas usada en todo este pasaje es la palabra será, lo cual significa que algo absolutamente va a suceder. Esto significa que no puedes orar para evitar los tiempos del fin. No puedes orar para evitar a la bestia. No puedes orar para ignorar el hecho de que dice que tendrá gran poder, pero no con su propio poder. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis capítulo 13 en los primeros versículos dice que la bestia surgió y que el dragón le dio su trono, su autoridad y su poder. Esto significa que la bestia se levantará. Nadie podrá detener el ascenso de Obama cuando él venga y tendrá poder de parte de Satanás. Así que aquí hay algo que me preocupa. El Señor enviará una profecía y revelará el nombre de este hombre y dirá que en el tiempo de destrucción, este es el tiempo cuando muchos cristianos van a ser puestos a dormir en contra de su voluntad. Dios ya dio la profecía y dijo que muchos cristianos, ustedes perderán la vida, no porque hayan hecho algo, no porque tengan culpa. Él dijo, estamos entrando en un tiempo de injusticia, un tiempo de asesinato, un tiempo en el que la bestia simplemente tendrá sus 15 minutos de fama. Escucharán una palabra que el Señor ha revelado acerca de cómo este hombre se moverá, y entonces dirán, simplemente no lo veo. Simplemente no lo veo. Los evangélicos pueden verlo claramente y no nos gusta, y simplemente no lo veo. Él tiene que ser popular, ¿ves? El anticristo tiene que ser popular. Y la Biblia dice prosperará por medio de la astucia. Piensa en una serpiente frente a un infante. Así que este es un niño sentado en su pequeño trasero, y esta es una cobra de 8 años. Y este es el niño diciendo simplemente no lo veo, no lo veo. ¿Quién es más antiguo? ¿Quién es más astuto? Es esta persona que tiene una vida limitada, que al principio de su vida no puede pensar y que al llegar a la vejez tampoco puede pensar. ¿Es este ser limitado que solo tiene unos pocos años en el medio para mostrar cognición e inteligencia y tiene que aprender? ¿O es esta cosa que cayó del cielo, que en las películas se refieren a ella como el destructor de mundos por lo destructiva, astuta, engañosa y llena de maldad espiritual que es? Es posible escuchar que una bestia llegará, empoderada por el mismo diablo, y que entonces el bebé de 8 meses se siente y diga, bueno, ya lo resolví todo y simplemente no lo veo. Cuando un hombre prospera por medio de la astucia, significa que viene con magia espiritual, brujería y poder que va a freír los cerebros de todos los que no sean humildes, todos los que son parte de la multitud del simplemente no lo veo. Todos los que piensan que el desarrollo de estos temas finales poderosos y arrolladores de los últimos días en realidad tiene que encajar perfectamente dentro de las 4 paredes del ciclo político estadounidense. Hay personas fuera de este país a quienes Dios les ha dado sueños que les muestran quién es este hombre. Ni una sola de ellas está diciendo, bueno, no veo cómo podría ser bienvenido por la iglesia. Él va a cocinar los cerebros de la iglesia porque los cerebros de la iglesia ya estarán ligeramente cocidos al vapor por la venida de los falsos profetas, que precederán la venida de su Padre final, aquel que será empoderado por el mismo Satanás. Para cuando este hombre llegue a la escena, la gente estará jadeando por su llegada. Dios me ha dicho que la mayoría de las personas ni siquiera tendrán la misma memoria ya. Imagina eso. Un proceso que ni siquiera yo puedo explicar porque no se me ha abierto completamente.
por el cual los cerebros de las personas son borrados como una pizarra limpia y de repente tus ojos contemplan algo que odiabas hace un año, pero ahora lo amas. Todas las mujeres que se entregan a estos cristales de la cábala y a la brujería inicial, ellas saben de lo que estoy hablando. Saben que cuando quieren conquistar el corazón de un hombre y él no las está mirando, ellas simplemente corren hacia la señora Ruthie y consiguen un hechizo. Y de repente cuando lanzan ese hechizo porque está prosperando mediante el arte, ocultismo, brujería, hechicería. En una escala pequeña solo está destinado para un chico. De repente un chico que no te miraba te está llamando y diciendo no sé por qué, pero sabes, siempre has estado en mi mente. Así es como funciona la brujería. Aquel sobre quien está funcionando simplemente no puede verlo. Manipulación espiritual. Las mentes serán borradas, dice el Señor. Las voluntades de las personas serán quebrantadas. He hablado sobre la venida de los extraterrestres a este mundo, y le dije a la gente que cuando pierdas a alguien, asegúrate, por doloroso que sea, de pedirle al Espíritu Santo que te ayude a atravesar y completar el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque estas criaturas pueden extraer datos de nosotros. Así como tú vas a una computadora, así como yo voy a mi laptop todo el tiempo, y ella hace lo que yo le digo. Responde a los comandos que yo escribo y puedo sacar cualquier dato que quiera de mi laptop. De la misma manera, estos llamados extraterrestres, así se llaman ellos mismos, no son más que cosas híbridas demoníacas e inmundas, creaciones del mismo maligno. Ellos pueden jalar emociones humanas y sacar cosas de la mente. Esta es la imagen del esposo que ella perdió hace 4 años y no puede superarlo. Ella está atrapada en el ciclo de duelo. Toda la información sobre el hombre, cómo habla, sus movimientos corporales, todo está ahí dentro. Ellos lo extraen, cambian la forma exterior, se transmutan y llegan hasta la puerta. Y ahí estás tú. Feliz de verlo, olvidando que la Biblia dice que está establecido para el hombre morir, vivir una sola vez. Muere una vez y después de eso el juicio. No dice que se levanta y regresa de nuevo y dice Marcy, he vuelto. Encontraron una forma de traerme de regreso. Cualquiera que abre la puerta a tales cosas, esto es brujería prosperando en tu contra. Estas criaturas tienen la capacidad de quebrantar la voluntad de las personas. Dije que cuando extienden su mano con sus 3 pequeños y espeluznantes dedos. Lo dije en el video sobre los extraterrestres. Tomé 1 hora en oración antes de hacer ese video. Que cuando extienden sus dedos tienen la habilidad, Dios me lo mostró, de cocinar la mente de toda una ciudad. Vi a uno dando un discurso y el otro estaba detrás de él con la mano extendida y toda la ciudad había venido a la reunión y estaban aplaudiendo entusiasmadamente mientras les decían a la humanidad, haremos estos cambios, te daremos esto, haremos esto, lo que sea que estuvieran diciendo. La gente no tenía ningún recuerdo. Era como si sus ojos estuvieran abiertos pero cerrados. Sus oídos estaban abiertos pero cerrados. No podían oír ni entender nada de lo que se estaba diciendo, pero estaban en cámara grabados mientras aplaudían y estaban de acuerdo y decían que era una buena idea. Acuerdo bajo coacción, bajo presión. Excepto que uno esté en Cristo vistiendo toda la armadura de Dios, y definitivamente no un orgulloso que tiene opiniones y opiniones y opiniones. Simplemente no lo veo. No lo verás hasta que te pase, y para entonces será demasiado tarde. Y esa es la tragedia de hablarle a un pueblo que encaja en la descripción de Isaías capítulo 6, versículo 10. La remoción de iconos religiosos. Dios estaba diciendo que aquellos que no se humillen serán destruidos. Y Dios dice que el juicio está aquí ahora para purgar la iglesia, la mano intocada. Esto significa que personas que no han recibido su juicio hasta ahora, ya hablé sobre eso en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1, 2 como 3 o 4. La mano intocada, aquellos para quienes el juicio no ha dormido, pero hasta ahora no hemos visto a Dios hacerles nada, y parecen como si existieran bajo una nube carismática del propio amor de Dios. Muchas de estas personas parecen como los propios amados de Dios. Pero estas personas ya están rechazadas. Ellos están rechazados. Ellos son desechados por el Señor. Simplemente no puedes verlo porque la hora de su juicio aún no ha llegado. Y así continúan moviéndose como niños dorados y niñas doradas. Pero Dios dijo que las horas de la mano intocada, la hora ha llegado. Y ahora los líderes serán retirados a la fuerza por la iglesia. Esto es uno de los tipos de ser sentado. Dios dijo que los líderes de la iglesia, ellos serán retirados por su propia iglesia.
serán retirados por la junta de ancianos, serán retirados por las diaconías. Los diáconos irán a huelga y harán tal escándalo que el pastor tendrá que renunciar a causa de lo que sea que haya hecho, lo que sea culpable. Dios dice que incluso por voto popular, algunas iglesias en realidad se sentarán a votar para sacar a su pastor. Voto de no confianza. Dios dice que en algunos casos serán retirados a la fuerza y sentados. Este es Él. Dios dice que Él hará sentar a las personas. Dios me dio la palabra profética la semana pasada cuando yo estaba fuera. Y dijo que en algunos casos su marca de desaprobación será cuando alguien caiga muerto en el púlpito. Literalmente van a estar diciéndote, abramos nuestras Biblias en esto, y simplemente van a caer con un golpe sordido. Y el Señor dice que ese bucle, por favor, escúchame. Dios dice que ese bucle se reproducirá una y otra vez porque este es un mundo despiadado de redes sociales. Él dice, me faltaste el respeto. Esta es la palabra que salía en esa llamada de oración profética en vivo. Tantos de ellos cada día. Dios tiene algo que decirles a aquellos de ustedes que piensan que si Dios le habla a alguien cada día, entonces están mintiendo. Si no escuchas a Dios cada día, necesitas limpiar tus oídos espirituales porque significa que tu relación no está en nada ni donde debe estar. Dios es un GPS día a día, momento a momento para los fieles. Ni siquiera tienes que ser construido como yo. Si la última palabra que Dios te dio fue en los 1980s cuando fuiste salvo, hay un problema grave con tu oído espiritual. Necesitas clamar a Él en oración y ayuno por misericordia porque este es el tiempo, y muchos cristianos están luchando con esto. Este es el tiempo en que Satanás va a nublar el ambiente espiritual, tanto que no podrás oír a Dios a través de tu miedo, tu duda, incredulidad, pánico, estrés. Las personas lucharán para recibir una palabra de Dios y no van a poder obtenerla. Y parte de esto es porque la atmósfera espiritual está presionando a la gente como nunca antes. Veteranos en la iglesia, guerreros de oración de mucho tiempo, me están diciendo que están luchando por escuchar lo que Dios les está diciendo. Y me están preguntando, y entonces las personas están diciendo que escuchar a Dios todos los días es falso. Qué triste y también qué aterrador para los que piensan así. Dios está diciendo que cuando Él ataque a estas personas, ellos le faltaron el respeto. Su falta de respeto va a ser golpearlos en medio de un sermón. Cuando la gente piense que este es el ungido de Dios, o mira cómo está subiendo la colina de la ascensión abriendo este pasaje, va a caer muerto. Y Dios dijo que los teléfonos van a grabar, las cámaras van a estar transmitiendo ese bucle en vivo a miles de hogares, millones de hogares, en ese live stream. Y la gente lo va a reproducir una y otra vez. Dios dice que el final de algunos pastores será convertirse en un meme en Twitter, TikTok, redes sociales. Serás visto 50 millones de veces, 60 millones de veces. Así es como vas a salir en la televisión en vivo. Y Dios dice que le diga a la iglesia, necesitas este shock porque estás en estupor, cautivado por los hombres, adoradores de hombres. Te gustan las personas más de lo que me gustas yo. Sigues a estos hombres y te has olvidado de seguirme a mí. Cualquier cosa que ellos te dicen lo crees. Ni siquiera conoces la verdad de la palabra. No puedes abrir la palabra por ti mismo y alimentarte tú mismo. Y por eso te alimentas de mentiras y estás lleno de vacío y viento. No hay nada en tu vientre. Ya estás entregado y echado como presa al maligno que viene a prosperar entre ustedes con astucia. Imagina. Imagina que este sea el final de alguien que afirma haber nacido de nuevo, que afirma estar salvo. Y así es como te vas. O el pastor que se convierte en meme, o el acólito, el iconizador, el que idolatra a falsos pastores, falsos políticos, falso todo, y sigue sus pasos hacia la perdición. Dios dice que las personas serán removidas a la fuerza y sentadas, y dijo que algunos serán sentados tan fuerte que terminarán en sillas de ruedas. El Señor me dijo en esa llamada, y lo repito aquí ahora, celestial, voy a poner a algunos de ellos en sillas de ruedas, y nunca volverán a estar de pie detrás del púlpito. Todavía estarán vivos, ojo, pero jamás volverán a estar de pie. Dios dice que algunos bajarán en vergüenza y escándalo. Muchos de estos lugares, Dios dijo que TVN va a cerrar. Van a tener un escándalo enorme involucrando dinero. Están funcionalmente en bancarrota. No tienen dinero, lo cual es impactante para personas que han estado recogiendo dinero por cerca de 40 años. Sus libros están alterados y dijo que van a caer en escándalo. Y así será con la casa del alfarero, todo el edificio de la casa del alfarero caerá.
Dios dice que te diga que TD Jakes es el golpe de la manecilla de la hora al marcar la hora. Cuando TD Jakes sea removido, sepan que el tiempo del juicio para los ministros ha llegado. Dios dice que los íconos políticos e ídolos caerán igual. He estado trabajando en la enorme cantidad de profecías sobre Donald Trump que Dios me ha dado en las últimas 4 a 5 semanas. He estado ocupada y ahora comenzando a publicarlas metódicamente una tras otra. Dios repasando las razones por las que América no obtendrás el final que deseas con respecto a este hombre. Dios dice a América, aprenderás una lección a través de Donald Trump. Una lección que terminará en castigo. Y la profecía para esa lección fue publicada, creo, ayer. No tiene nombre, ni siquiera tiene fecha. Estaba trabajando en eso a las 2 de la madrugada, así que no tuve la oportunidad de terminarlo, pero lo haré. Es bastante temprano ahora. Lo corregiré. Y así que esa profecía ya ha sido publicada. La gente será el canario en la mina de carbón. Dios dice que la iglesia necesita ser sacudida de vuelta a la realidad, que la iglesia está en un estupor, que la iglesia está tan llena de todo falso. Y así has escuchado la palabra del Señor aquí. ¿Cómo son realmente los tiempos finales? ¿Qué es lo que realmente se requiere de un cristiano en el tiempo del fin? ¿Es que permanezcas engañado? ¿Es que luches por lo que sabes, por lo poco que sabes, por lo incorrecto que sabes? ¿Es que te aferres a eso porque crees que no se te puede superar? Eso es algo extraño. La gente realmente piensa que está en una competencia conmigo. Tengo que mostrarle lo que yo sé. Y tú no entiendes eso. O simplemente lo diré ahora que en realidad estoy en una línea de tiempo para terminar esto por fin. Estoy en una línea de tiempo para terminar esto. Y luego, después de eso, las profecías estarán aquí como un testimonio de mi fidelidad a Dios. No significa que termine todas, pero el Señor me ha dicho ciertas cosas y todo lo que compartiré contigo es que si estás en este punto, si has llegado hasta este punto en el video y Dios te ha estado diciendo que hagas ciertas cosas, Dios te ha estado empujando y diciéndote que realmente este no es el lugar donde Él te quiere, que en realidad no estás maximizando tu potencial aquí. Has estado escuchando al Señor, pero por miedo la iglesia está tan llena de miedo. Es asombroso. Tienes una sola vida para vivir y entonces vas a dejar que esta apisonadora de miedo simplemente se coma todos los pedazos de tu pastel. Así que solo porque tienes tanto miedo de fallar o tienes tanto miedo de intentarlo que solo vas a sentarte ahí y dejar que el miedo gane. Y olvidas que cuando mueres entras en la eternidad y entonces Él te llamará el siguiente. Así que fulano, ven adelante. Qué bueno verte, hijo mío. ¿Qué hiciste con la vida que te di? Te di 3 talentos y medio, no te di exactamente 4, tampoco 3. Te di 3 y medio. ¿Qué hiciste con eso? Y entonces te quedas allí y dices, oh, supe que eras un amo duro. Y además de eso, la economía no me favorecía y realmente tenía miedo, así que lo enterré en la tierra. ¿Qué dice la Escritura? Apártate de mí, siervo malvado. Nota que no dijo, tu siervo descuidado. Nota que no dijo, oh, tu siervo despilfarrador. Dijo malvado, lo que significa que es malvado sentarse sobre tus dones y tus talentos, sembrando tu tiempo en la duda de ti mismo, en problemas de baja autoestima. Temor de lo que la gente a tu alrededor está diciendo. ¿Quién tiene tiempo para lo que dice la gente? Oh Dios mío, yo me habría detenido en la tercera profecía si me importara lo que los raros están escribiendo en la sección de comentarios. ¿A quién le importa? Tú escuchas la voz del Señor, y aún así sigues dudando en salir del barco. Por eso había 12 apóstoles y solo uno realmente llegó a saber cómo se siente el agua bajo los pies de un hombre. No importa lo que quieras decir sobre el apóstol Pedro, él es el único hombre además de Jesús que sabe cómo se siente eso. Porque él pudo salir del barco basándose en el hecho de que el Señor le dijo ven. Y él salió sobre esa palabra y se sostuvo en ella hasta que comenzó a dudar. No hay tiempo para vivir tu vida según la sección de comentarios. ¿Quién tiene tiempo para eso? La galería de los cacahuates y sus opiniones interminables. ¿Quién tiene tiempo para eso? Dios me ha dado permiso para hacer otras cosas y lo tomo con ambas manos. No puedo esperar. Así que la línea de tiempo que he establecido puede que esté publicando 2 videos al día o solo uno, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para al menos sacar temas principales como el sistema de la bestia, el mundo automatizado que viene. Dios dio una profecía aterradora. No hay una manera fácil de entregar esa profecía. No es suave para los oídos.
Y cuando la publique me aseguraré de poner en la sección de comentarios que realmente necesitas escuchar con un buen escudo de bronce en tu corazón, abrázate, toma una taza de cacao o algo así. No es sencillo, y eso es lo que Dios quiso decir. En el momento en que la palabra está saliendo es como brasas sobre mi cabeza, y eso es lo que la mayoría de ustedes no entiende. De hecho, están recibiendo una versión muy saneada a veces de cómo Dios realmente habla. El poder y la ira con los que Él viene. No podrías soportarlo si Él dijera cara a cara, América, lo que realmente piensa de ti. Dios llama a esto las aguas de Siloé. Tú que piensas que esto es duro e insoportable y que soy tan aterradora. Estas son las aguas de Siloé, el pequeño arroyo que fluye suavemente. Porque cuando ese río embravecido llamado Jesucristo se manifieste para empezar a cumplir estas palabras proféticas. Gente, ustedes van a estar buscándome y diciendo, no, tal como le dijeron a Moisés, no, que él no nos hable. Moisés, tú háblanos. No queremos hablarle a él directamente cuando él venga a hacer estas cosas de las que la gente me está acusando. Es mi imaginación. Me lo estoy inventando. ¿Quién tiene una imaginación tan rica? He estado alguna vez en Rusia para poder describirte incluso la personalidad del hombre que está allí y describirlo con precisión desde tan atrás como 2019, antes de que Rusia y Ucrania siquiera salieran en las noticias. ¿Qué crees que es esto? Que estoy viendo televisión para traerte estas cosas. Estoy viendo una televisión que está fuera de tu vista. Estoy viendo una televisión en medio de la noche a las 4 de la madrugada y el calor de estas palabras está sobre mí, pero eso es solo momentáneo. Cuando termino, ese calor se va a transferir allá afuera al mundo más grande. Ya no estará sobre mí. Y entonces veremos en qué autoridad, en qué nombre y por qué poder hablé. Nos veremos pronto con un segundo video. Esta es Celestial de la voz del Maestro. Dios bendiga a cada persona que está sintonizada, que ve los videos hasta el final. Si compartes los videos, Dios te bendiga. Si tienes demasiado miedo para hacerlo, es tiempo de que enfrentes ese espíritu de temor. Tienes una sola vida, es tiempo de levantarte y de hacer lo que sea que Dios te ha llamado a hacer. El título de esta profecía, no lo olvides, se llama 2 años más de bondad, la introducción. Haré la profecía de 2 años más de bondad en un momento, solo necesito publicarla primero y luego haré el video. Si no es hoy, definitivamente mañana. Hasta que te vea de nuevo, Dios te bendiga, a todos los que apoyan el ministerio. Que el Señor fortalezca infinitamente tus manos y te devuelva tu semilla, porque has tenido la bondad de sembrarla en buena tierra. Amo a mi Jesús y que Él te ame a ti también. Hasta que te vea de nuevo, adiós.